sonarán trompetas anunciando que mi Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas y al sonar de la trompeta sus bodas celebrarán. Dios le bendiga a todos los que estamos aquí presentes y los que nos están mirando en diferentes partes del mundo. Les damos la bienvenida a este estudio. Este estudio es el tercer estudio del libro de Daniel. Y vamos a estar estudiando el capítulo 9 de Daniel. Y en esta noche nos acompañan a nuestra hermana Delfina. Nuestra hermana Delfina, un saludo. A nuestro hermano Arturo, a nuestra hermana Amalia y nuestra hermana Gloria. Así es que en esta noche nos vamos a gozar y ojalá que cada persona que escuche este estudio, que mire este estudio donde quiera, en cualquier parte del mundo, le pedimos al Señor que abra sus ojos y le abra su corazón para que pueda aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Acordémonos que nosotros no sabemos nada, el que sabe todas las cosas es el Señor, y en esta noche solamente queremos engrandecerlo y compartir la palabra con todos los miles de personas que sabemos que de una forma u otra se van a beneficiar de este estudio. Para Cristo Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos. Y vamos a empezar con el libro de Daniel, con esa oración intercesora. Y vamos a empezar aquí con nuestra hermana Delfina. Nuestra hermana Delfina nos va a leer del capítulo 1, capítulo 9, 1, 2, el 1 y el 2. Y luego Arturo nos va a leer del 3 al 6. Okay, y luego Rogelio nos va a leer del 7 hasta el 11. Amén. Empezamos con nuestra hermana. Y dice así la palabra del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. ¿Qué nos puede decir, hermano? Amén. Amén. Entonces, sabemos que el pueblo de Israel, de Judá, principalmente Judá, fue llevado por Nabucodonosor por el exilio para Babilonia. Y Jeremías está hablando de que ese pueblo se iba a quedar en cautiverio un periodo de 70 años. Entonces, durante ese periodo, pues iban a pasar ciertas cosas. Bueno, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando el pueblo fue llevado a cautiverio, había muchas profecías y falsos profetas.
Y esos falsos profetas le decían a los que estaban en cautiverio que ellos iban a regresar para atrás rápido. Pero Dios usó a Jeremías y dijo, no, ustedes van a estar 70 años en cautiverio. Acuérdense de ese número, 70 años. Es bien importante porque lo vamos a ver más adelante. Aquí nos habla de los 70 años del cautiverio de la nación de Judá. Es que seguimos con Arturo. Dios le bendiga, hermano. Amén. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amén. ¿Qué nos puedes decir? O sea, Arturo? pienso que ahí nos arrepentimos de todo lo malo que hicimos. Estamos pidiéndole a Dios en oración, ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Digno es de ser temido también, pero sobre todas las cosas exaltado. Y ahí somos un pueblo realmente donde está el pecado. Entonces, ahí nos habla, es la oración de Daniel. ¿Qué está haciendo Daniel allí? Daniel está confesando los pecados del pueblo. Habla de una desobediencia, ¿verdad que sí? Dice, volví mi rostro a Dios, a el Señor, buscándolo ¿cómo? Con bailes y alabanzas y ¿cómo se llama? Con bailes y morisquetas y ¿cómo lo estaban buscando? Ajá. Humillados. Este hombre estaba buscando a Dios humillado, oración, ayuno, silicio y ceniza. El hombre estaba buscando a Dios humillado. Y a veces hay que hacerlo así, hay que buscar la presencia de Dios en humillación. Ya no se practica esto, porque muchos dicen que esto se quedó atrás, que ya no necesitamos que hacer eso. Sí, el hombre o mujer que quiere consagrarse para Dios tiene que pagar el precio, y ese es el precio: buscar a Dios en ayuno, oración y la palabra. Es el precio que se paga. Si no se paga ese precio, no hay consagración para el ser humano, no hay una respuesta. Este hombre, Daniel, este profeta Daniel, buscaba a Dios en esa forma porque él quería respuesta, quería revelación de Dios, que Dios lo enseñara. Y así también nosotros tenemos que hacer. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. ¿A quién se le va a confesar? ¿Con quién se confesó Daniel? Con Dios. No fue a un hombre a confesarse, ¿verdad que no? Ahí nos habla que Daniel fue e hizo confesión a Jehová y empezó a hablar con él. Ahora, Señor grande, Dios digno de ser temido, que grande, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman. O sea que si esas personas que dicen que aman a Dios no guardan el pacto con Dios, entonces tampoco Dios va a guardar ese pacto que tiene con la gente. Los pactos de Dios son condicionados. ¿Cómo le podemos demandar a Dios algo si nosotros no estamos caminando como Dios quiere que caminemos? Todas las bendiciones que hay en la palabra de Dios son condicionados. Él dice, si tú caminas por este camino, yo te bendigo. Pero el día que tú te salgas del camino, se corta la bendición. Dice,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Los que no aman a Jehová, no hay pacto, no hay acuerdo, dice, y guardan tus mandamientos. O sea que hay que temer a Jehová y también hay que guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? Que los agarremos y los pongamos abajo de la almohada. ¿Qué será, hermana Delfina? Vivirlos, aplicarlos a nuestro diario vivir. Y sé que en nuestro caminar fallamos, pero hay que levantarnos con más fuerzas y agarrarnos más de la mano de Jesús, pedir perdón, humillarnos y seguir adelante. Entonces hay que, dice, como dice, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, dice, y ahora empieza a confesar, dice, hemos pecado. ¿Verdad que sí? Como que exalta a Dios. Y ahora dice, hemos pecado. Hemos pecado, dice, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Esa es la oración de este hombre, confesando todas las cosas que el pueblo había hecho. Dice, y nos hemos apartado de tus mandamientos. Entonces, cuando el hombre se aparta de los mandamientos de Dios, Dios no tiene ninguna responsabilidad de ayudar a ese hombre. Y dice, de tus ordenanzas, se apartaron de sus mandamientos y de sus ordenanzas. Dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No, había bastantito, ¿verdad que sí? El pueblo no quería escuchar la voz de Dios. El pueblo y aquí nos está refiriendo al pueblo de Judá, al reino del sur. Cuando venían los profetas a amonestar al rey, el rey se enojaba. Algunos los apedreaba, a otros los mataba, no quería escuchar el consejo. Cuando el profeta, cuando Dios hablaba con el profeta y le decía, mira, vete y habla con el rey esto y esto y esto, el rey ignoraba lo que el profeta le decía. No querían escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando no escuchamos la voz de Dios, hay consecuencias en nuestras vidas. Rogelio, ¿tienes del 7 al 11? Daniel 7, 11 to 12. Daniel chapter 9, 11 to 12. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todo Israel traspasó tu ley apartando para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros maldición, y el ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido. Chapter 9. 9, 7 to 12. Daniel. Perdón. Tuya, Ok, oh Señor. Ok, aquí está. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confesión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confesión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdón, a quien contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por miedo de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartó para no obedecer
tu voz, por cual ha caído sobre nosotros maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Está ahí. Nos estamos fijando ahí que Daniel no le echa la culpa a Dios de la situación que ellos están viviendo, ¿verdad que no? ¿A quién le echa la culpa a Daniel? Exactamente, ellos mismos se están echando la culpa. No dice, oh Señor, porque tú ya no nos amaste, Señor, y estamos en cautiverio, es porque tú no nos quieres. No, ahí el profeta Daniel está reconociendo el por qué están como están. Y así las gentes de todo el mundo esta vez están pasando por situaciones caóticas en sus vidas. ¿Por qué? Por sus propias decisiones, no porque Dios quiere que estén en esas situaciones, es porque ellos mismos se las buscaron. Este pueblo, Dios les dijo allá con Moisés cuando le dio las leyes, dijo, si tú sigues mis mandamientos, si sigues mis estatutos, vas a ser cabeza, pero si te apartas de ellos, ¿vas a ser qué? Cola. Y también les dijo, y los voy a esparcir de la tierra que yo les he dado. Y aquí estamos mirando que Daniel, en la oración de Daniel, está aceptando la situación del pueblo. Están como el pueblo está por culpa de ellos. No porque Dios sea injusto. ¿Cuántas veces escuchamos, muchas personas, yo creo que todos los hemos escuchado, cuando les pasa algo malo en la vida de ellos, que pierden un familiar o que les quitan la vida de uno de sus familiares? Señor, pero ¿por qué dejaste que esto pasara? Oh Señor, pero ¿por qué pasó esto? Pero si ni siquiera son hijos de Dios, porque no lo han aceptado, no lo han conocido, entonces ¿por qué reclaman a alguien del cual ni siquiera tienen derecho de reclamar? Es como si yo voy manejando y tengo un accidente y luego le digo a hermana Gloria, ¿por tu culpa tuve un accidente? Pues hermano, ¿qué me estás hablando? ¿Qué? Entonces, eso pasa con muchas personas. Pero aquí miramos que Daniel en su oración dice, tuya, Señor, la justicia, porque Dios es justo. Dios no te va a castigar porque Él quiere castigarte. No va a dejar que tú te caigas en una situación porque Él quiere que tú caigas. No, Él es justo. Dice, y nuestra la confusión, o sea, que nosotros somos los que estamos confundidos. Tú no estás confundido, Señor. Nosotros somos los que estamos confundidos. ¿Y qué? De rostro. Dice, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Estaban en cautiverio y estaban confundidos. Estaban en cadenas como ellos querían estar y estaban confundidos. ¿Por qué? Porque no quisieron llevar la ley de Dios. Ahora, en los momentos que estamos, el mundo está en cadenas y hay lugares que están en cautiverio. ¿Por qué? Porque así quieren vivir. Si se acercaran a Jesús, entonces Cristo los hacía libres, entonces Cristo les abría su corazón, pero no quieren acercarse a Jesús, quieren seguir siendo esclavos del pecado, y esto tiene consecuencias. Dice, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, ¿a causa de qué? ¿Porque eran buenos? ¿A causa de qué? De su rebelión, porque se rebelaron en contra de Dios. Por eso Dios los echó de su presencia. Dice, en que se rebelaron contra ti, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. No se estaba excusando Daniel, estaba confesando su pecado. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿qué pasa?
alcanzará misericordia. Pero el que no lo confiesa y lo esconde, Dios tenga misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Dice, el 10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. No querían escuchar la ley de Jehová. No querían escuchar el mensaje de Jehová. Y eso tiene consecuencias. Y a veces nos pasa a nosotros. No queremos escuchar lo que nos dice la palabra, cómo vivimos, cómo nos conducimos en la vida. No queremos a veces aplicarlo en la vida, pero cuando nos pasan las cosas queremos que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que obedecer a Dios, hay que obedecer su palabra. Como les digo, nadie es perfecto. Todos de una forma u otra pecamos. La palabra de Dios dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Así es que tenemos que levantarnos. 12. Dice, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. O sea, que los gobernantes, los dirigentes, los que estaban supuestos a guiarlos por el camino, se corrompieron. Y si se corrompieron, les vino el castigo. Y no solamente a esos líderes les vino el castigo, sino a toda la nación completa. Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, no solamente Dios castiga a un grupo, pero a veces castiga a toda la nación. Y hemos visto y hemos oído de naciones en las cuales Dios ha puesto su mano y las ha destruido. Lo hemos visto. Seguimos entonces con el 13. Y vamos, esto es de bien rapidito. 13, a ver, hermana Delfina, nos vas a ver de 13 al 16. Y Arturo, 17 al 19. Así dice la palabra del Señor. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué nos puedes decir, hermana? Aquí queda que el pueblo del Señor tenemos que, pues nosotros tenemos que pedir perdón por toda iniquidad, toda maldad que hemos hecho. Pero aquí está hablando que Daniel, que pues yo entiendo que él nos ha dado la oportunidad de portarnos mejor, pero como nuestros padres, nuestros antepasados hicieron lo malo, pues el pecado vino sobre todo el pueblo. Amén. Entonces, acordémonos que hay dos reinos. Está el reino. No soy tan bueno para dibujar. Está el reino del norte. Después se lo enseño al mapa. Está el reino del norte. Ok, lo pongo en negro. Está el reino del norte. Más, como les decía, no soy tan bueno para dibujar, pero está más o menos así la. Y luego está más o menos ahí así. El reino del norte y está el reino del sur. El norte es Israel y el sur es Judá.
Israel se fue a cautiverio, tenía 10 tribus. Judá se quedó con 2. Entonces, Daniel nos está hablando de este reino el reino del norte ya había ido en cautiverio, pero también ¿por qué? Por su pecado y su desobediencia. Por eso. Entonces Daniel nos habla de ese reino del sur. Dice, conforme está escrito en la ley de Moisés. O sea que ya Moisés les había dicho, ya estaba escrito lo que Moisés, lo que les iba a pasar a ese pueblo. Dice, conforme a la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Si nosotros ya sabemos lo que está escrito, ¿verdad que sí? Ya sabemos que Dios nos dice, si caminas este camino, hay bendición. Si te desapartas, hay maldición. Ya lo sabemos. Ahora, está de nosotros caminar el camino que queramos caminar. Este pueblo se le dijo de antemano, si tú obedeces, te va a pasar esto. Si desobedeces, te va a pasar esto otro. Dice, de todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová. O sea, que estaban en la situación que ellos estaban y ni siquiera se habían arrepentido, ni siquiera habían regresado a buscar a Jehová Dios. Yo creo que es lo más triste, ¿no? Es lo más triste cuando sabemos en la situación que estamos, sabemos quién nos puede ayudar y ni siquiera nos regresamos a buscar a nuestro Dios. Eso es lo que dice Daniel ahí. No hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestra maldad. O sea, para regresarnos a ti, Señor, si ya estamos corrompidos y sabemos que el único que nos puede arreglar es tú, Señor, pues para regresarnos a donde tú estás, para que nos arregles otra vez. Porque Dios es misericordioso. Pero cuando el hombre o mujer entiende su situación y se regresa a buscar a Jehová Dios, Dios tiene misericordia, Cristo tiene misericordia. Pero cuando no nos regresamos a buscar de Dios, entonces es el problema de nosotros. No es que Dios no nos quiere, Dios no nos ha desechado. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Pero ya cuando morimos, se nos acaba toda esperanza. Puede ser el peor criminal del mundo, pero si abre su corazón y acepta a Jesús como Salvador, el Señor lo cambia. Pero si como criminal muere, como criminal se va al infierno. Entonces dice, seguimos, dice 14, dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. O sea, Dios castiga. No le servimos a un Dios que nosotros nos hacemos a nuestra imagen. Diosito es tan bueno que yo no creo que me va a castigar porque hago esto y esto y esto, porque me pongo mis borracheras, porque ando haciendo todas estas cosas. Yo creo que Diosito no va a castigar. Ese Dios tú te lo imaginaste en tu cabeza, porque el Dios que le servimos es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. No comparte el pecado. Es un Dios santo, no comparte el pecado. Entonces mucha gente se pone un Dios a su manera, pero ese Dios que me revela la Biblia es un Dios que castiga el pecado, castiga la desobediencia. Si es que si le servimos a un Dios vivo, hay que someternos a sus mandamientos, a sus estatutos, no a lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Dios tiene sus estándares y están altos. Para llegarnos a Dios tenemos que subir a donde está Él. Él no va a bajar a donde estamos nosotros, a lo que nosotros creemos. Él nunca va a bajar. Él espera que nosotros subamos a donde Él está. Entonces dice, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Y otra vez, esta es la oración de Daniel. Daniel está entendiendo y está admitiendo que ellos no escucharon la voz de Dios, que no siguieron los mandamientos, que no siguieron lo que Moisés ya les había prescribido, no lo siguieron. Entonces hay consecuencias. En la vida todo lo que hacemos tiene consecuencias, sean positivas para nuestro beneficio o sean negativas de castigo. 15 dice, ahora pues, Señor Dios nuestro,
que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto. Ok, vamos a volver allá. Cuando Dios saca a su pueblo de tierra de Egipto, ¿cómo lo sacó? Con mano poderosa. Ese pueblo había visto las grandezas de Dios. Había visto cómo Dios lo había sacado de Egipto con poder y gloria, ¿verdad que sí? Fueron testigos. Y ni siquiera todavía así, Egipto salió de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Por qué? Porque seguían haciendo las cosas que se hacían en Egipto. Dios quería sacarlos para afuera, para que fuera un pueblo separado, pero ellos querían seguir haciendo las cosas que se hacían en Egipto. Entonces vamos a dejar que Egipto salga de nosotros. No queremos a Egipto en nosotros. Y Egipto en los días que estamos viviendo es ¿qué? El pecado. Si Dios nos hizo libres, vamos a mantenernos libres y limpios. Que tropezamos, vamos a levantarnos, a pedir a Cristo que nos limpie y a seguir adelante. Entonces dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Jehová, Señor, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Esa ciudad estaba destruida. Esa ciudad que era la ciudad de los reyes, donde estuvo el rey David, donde estuvo el rey Salomón, que era Jerusalén. Ahora, donde se daban la gloria, se gloriaban porque ahí estaba el templo donde se manifestaba la gloria de Dios. Aquel templo que Salomón construyó, ahora esa ciudad, ¿cómo está? Destruida, está en ruinas. Ahora, antes era gloria, ahora es una vergüenza. Y no queremos nosotros estar en vergüenza, ¿verdad que no? Queremos siempre estar donde Dios quiere que estemos, adorándolo y buscándolo. Gloria a Dios, aleluya. Así estaba esa ciudad. Arturo, ¿seguimos contigo? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Amén. ¿Qué nos puedes decir? Que todavía tenemos un chance, o sea, no es cuestión de arrepentirnos, de buscarlo, de saber que Él es todopoderoso, que es misericordioso, pero seguimos en lo mismo. Estamos como destinados, no, predestinados tampoco, sino que lo que no entiendo es por qué le echan la culpa a los padres. Los padres tuvieron su responsabilidad, pero ¿por qué echarle la culpa a sus padres? Okay. Porque mi padre fue una persona, tomaba, pero eso fue aparte. Pero los sentimientos que él tenía fueron buenos. ¿Yo cómo le voy a echar la culpa a mi padre? Maestro, te voy a explicar eso ahorita. 17, dice, ahora pues Dios nuestro. ¿Y es quién? Es Daniel hablando. Ahora pues Dios nuestro, dice, oye la oración de tu siervo
sabemos que todo hasta ahorita ha sido la oración de Daniel, el clamor de Daniel para ¿con qué? Para con Jerusalén, para con Judea, el reino del sur. Dice, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz lo que tu rostro, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Cómo estaba aquel lugar? Asolado. Estaba en ruinas. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. O sea que ellos no podían demandar nada a Dios porque eran un pueblo injusto. No podían decirle a Dios, conforme a nuestra justicia, haz misericordia. Era un pueblo injusto. Ahí en la oración de Daniel podemos ver todas las cosas que este pueblo hacía. Si es que en su justicia ellos no podían recargarse, pero sí podían recargarse en la misericordia de Dios. Dice, oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y sabemos que en ese reino del sur está la ciudad del gran rey, que es la ciudad de Jerusalén. Y sabemos que un día va a bajar del cielo la nueva Jerusalén. Amén, aleluya, la ciudad de Dios. Gloria a Dios. Así es que, ¿por qué miramos tanta pelea y tantas cosas allí en esa parte de Israel? Por todas estas abominaciones que se hicieron, por todas las desobediencias. Ahora, Arturo, te voy a responder tu pregunta. Lo que estaba pasando aquí era que el pueblo, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, el pueblo miró tantas cosas maravillosas que Dios hizo con ellos. Pero como les decía, Egipto no salió de ellos. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, por dudar, no pudieron entrar todos, sino los que eran, me parece que eran de 19 o 20 años para abajo fueron los que entraron. Los otros perecieron en el desierto por su desobediencia e incredulidad. Entonces, Dios les dijo cuando entraron a conquistar la tierra de Canaán, Dios les dijo, sácame a los amorreos, a los jebuseos, a los heveos, sácalos para afuera, destrúyelos. Pero ¿qué hizo Israel? No los destruyó. Les dijo, porque un día tus hijos se van a casar con ellos y tus hijas se van a casar con ellos y van a emparentar. Y sabía Dios que eso iba a ¿qué? Se iba a corromper. Por eso es que es importante que el joven o la dama o la señorita cuando se va a casar, sepa con quién se va a casar. Es bien importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor el caballero es del mundo y se lleva a una muchacha cristiana, y al ratito esa muchacha cristiana va a correr para el mundo y es un alma que se va a perder. O lo opuesto, a lo mejor el muchacho es de la iglesia y la dama no. Entonces la novia se lleva al novio para el mundo y lo pervierte y se pierde. Entonces, por eso dice que le echa la culpa a los padres aquí, Arturo, porque los padres no mantuvieron los estatutos, no mantuvieron las reglas que Dios les dijo que siguieran. Si las hubieran seguido, este pueblo fuera cabeza y no cola. Si las hubieran seguido, había bendición de Jehová a este pueblo que sobreabundara. Pero como no las siguieron, entonces estas son las consecuencias. Por eso habla de los padres. Ahora, en tu caso personal, pues cada persona le va a dar cuentas a Dios de sus propias acciones, su vida. Me imagino que Dios no sé si tu papá vivirá. Si ya no, pues entonces él le dio cuentas a Dios ya. ¿Está dónde? Pues donde Dios sabe que va a estar. O sea, yo no sé. Si aceptó a Jesús, pues está en el cielo, y si no, pues no.
Por eso es que si en este caminar es bien importante saber a dónde vamos, saber quién es nuestro Salvador. Y yo creo que ninguno de nuestros padres fueron perfectos, porque fueron duros. Otros no conocían a Dios y querían influenciarnos una tradición porque el abuelo era esto, ellos siguieron eso y luego querían que uno también siguiera la tradición. Pero está de nosotros seguir eso, la tradición. La tradición no salva a nadie, la tradición condena. Cristo salva, pero la tradición condena. Espero que haya contestado tu pregunta. Vamos a entrar a la profecía de las 70 semanas. Y esta la vamos a digerir bien despacito. Okay, bien despacito. Daniel. El 9:20. 9, 20, 21, 22 y 23. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al príncipe volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entrado y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El principio de tus ruegos fue dado a la orden, y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la oración y entiende la visión. Amén. Ahora, Daniel seguía, vamos a seguir el capítulo, ¿verdad? Primero Daniel empezaba a orar y a confesar los pecados de ¿quién? Del pueblo de Israel, no somos nosotros. ¿Ok? Es el pueblo de Israel, y especialmente el reino del sur. Ahí nosotros no estamos todavía. Este es el pueblo de Israel. Entonces, ahora nos habla, dice, aún él seguía hablando, seguía con su oración. Y seguía, ¿qué estaba haciendo? Confesando que justo era él, ¿verdad que sí? ¿Seguía confesando que justo era Daniel? No, ¿verdad? Seguía confesando, ¿qué? Confesando mi pecado. Seguía confesando sus pecados, y no solamente sus pecados, sino los pecados del pueblo. Él seguía hablando, seguía diciendo. Dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Allí estaba este hombre clamando, clamando por esa ciudad. Dice, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora, ¿quién es Gabriel? El ángel Gabriel. ¿Qué otro mandato tuvo el ángel a Gabriel? A ver. Vamos a ver Lucas 9:21. Jeremías, espérate, es Jeremías, ve. Lucas, no, espérate, se me hace que es Jeremías. No, es Lucas 9:21. Lucas 9:21 o espérate, Lucas 9:21. Tenemos Lucas 9:21, si lo tenemos. 9:21. ¿Qué dice Lucas 9:21? ¿Lo tiene alguien? No.
Va a ser 1, perdón, Lucas 1, 19 al 26. Perdón, Lucas 1, 19 al 26. Ponlo acá, Rocco, si quieres. Lucas 19, 20. Perdón, Lucas 1, 19 al 26. 1, 19 al 26. ¿Quién lo tiene? Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte tus buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar bien que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba expresando, esperando a Zacarías, y se extrañaba que él se morase en el santuario. Pero cuando salió no le podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, él se fue a su casa. Amén. Entonces, ¿quién es Gabriel? ¿Sí, sí, hermano? Ajá. Lucas 1:19, hermano, ahí está. Lucas 1:19. Entonces, Gabriel es ¿qué? Un ángel mensajero. Es Gabriel. Entonces, ese ángel mensajero que nos habla ahí en el 21 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría, y no solamente sabiduría, entendimiento también. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el orden y entiende la visión. Les dije que pusieran atención a ¿qué? A las 70 semanas. ¿Se acuerdan? Al principio del capítulo 9 nos habló de 70 semanas. Aquí nos va a hablar de 70 semanas. Pero estas son semanas diferentes. Digo, perdón, 70 años. Al principio se habla de números 70 años, pero aquí nos habla de 70 semanas. Entonces, para entender esto, como les explicaba la otra vez, como les explicaba la otra vez, una semana que es igual a una semana es igual a 7 días. ¿Verdad que sí? Ok, entonces en la semana de Daniel cada día equivale a un año. O sea que en vez de ser 7 días van a ser 7 años. ¿Sí entendemos eso? Hermana Gloria, ¿lo entendemos? Una semana son 7 días. En la profecía de Daniel, cada día equivale a un año. Entonces, cada semana equivale a 7 años. Ahora, tenemos 70 semanas, ¿verdad que sí? 70 semanas. Que lo multiplicamos por 7,
¿Y nos va a dar cuánto? 490 años. ¿Sí entendemos eso? Amalia, do you understand it? Entonces nos habla de un total de 490 años. ¿Arturo, sí lo entendemos? Ok. Entonces vamos a seguir. El 24. Who's next? ¿You to listen, Arturo? Daniel. 24. 24. 24, no te espantes, no te espantes. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 70 semanas están derramadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y celar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Amén. Hasta ahí. ¿Sí entienden ahí? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién? Israel. 70 semanas, dice sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Exactamente. Traer la justicia por siempre, perdurable. Dice, y sellar la visión y la profecía. ¿Y qué más va a pasar ahí? Lo otro. ¿Quién es él? ¿Quién es ese? ¿Quién es el santo de los santos? Entonces, de acuerdo a esto, hay un periodo de 490 años en el cual Jesucristo va a ser ungido, porque Él es el santo de los santos, ¿verdad que sí? Y ahí se acaba, pues, digamos, todo. ¿Sí entendemos? 490 años. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. O sea, que ya no va a haber más pecado. En ese periodo de 490 años ya no va a haber más pecado. Dice, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, la justicia para siempre. No es por 2 o 3 días, sino es una justicia para siempre. Y sellar la visión y la profecía. Cuando algo se sella es que ya no se puede abrir. Se sella, ya queda terminado, ya no se puede abrir. Dice, y ungir al santo de los santos. ¿A quién es el que se le unge? A un rey. Entonces, a Cristo es el que se le va a ungir. Ahora, dice, esta profecía en cuanto a Daniel, a Israel y la ciudad santa es decisiva para los últimos tiempos. Para los últimos tiempos. Aquí la palabra traducida semana, como les decía antes, significa 7 años. Por lo tanto, 70 semanas es un periodo de 490 años. Se llevará a cabo 6 cosas específicas para Israel durante 490 años. Y miramos primero, se hará una expiación por la iniquidad.
Nos habla ahí, ¿verdad que sí? De una expiación. Consumada en alguien. Cuando hablamos que alguien expió nuestros pecados, ¿de qué estamos hablando? Ajá. Que decimos, Cristo es la expiación por nuestros pecados. Cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, se llevaba un animal para que fuera expiado, sacrificado. Y se hacía una vez por año por familia. Entonces, cuando esa familia traía ese animal, le ponía la mano a ese animal en la cabeza y ese animal llevaba el pecado de esa familia por un año. Ese animal lo sacrificaban y por un año esta familia era limpia. Tenían que hacer lo mismo cada año. Lo mismo cada año. Entonces, nos habla ahí, se hará una expiación por la iniquidad consumada en la muerte expiatoria de Jesucristo. Cristo es nuestra expiación. Dice que somos lavados a precio de agua, ¿verdad que sí? No, a precio de sangre. ¿Verdad que sí? Somos comprados a precio de sangre. ¿Por qué? Porque alguien pagó por nuestros pecados, que fue Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué más? Dice, se pondrá fin al pecado. Todo Israel se volverá a Dios en rectitud. Tres, termina la prevaricación, es decir, cesará la prevaricación nacional de incredulidad. 4, se introducirá un gobierno de justicia perdurable. Por eso que nos habla allí en el 24, dice, nos habla de, se termina la prevaricación y poner fin al pecado y expiar las iniquidades para traer la justicia perdurable y llevar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces se termina la prevaricación, es decir, cesará la prevaricación nacional de incredulidad. Se introduce el gobierno de Jesucristo. 5, se cumplirá y concluirá la profecía. Lo que Daniel escribió aquí se va a cumplir allá y se va a cumplir aquí. Estos 490 años se cumplen aquí. Y por último, nos habla de que alguien es ungido, ¿verdad que sí? Y ungir el santo de los santos. ¿Y quién es el santo de los santos? Jesucristo. Entonces, para eso vamos a leer algunas citas. Y tenemos aquí a Jeremías 33, 7 al 8. ¿Quién no lo puede leer? Jeremías 33, 7 al 8. Prevaricación, es decir, cesar la prevaricación nacional de incredulidad. O sea, prevaricación es como la incredulidad que existe. Prevaricación es como incredulidad. Aquí nos habla que cesa la prevaricación, o sea, como en el tiempo que estamos viviendo, mucha gente no cree en la palabra de Dios, no cree en Jesucristo, es la incredulidad. Pero te traigo la definición próxima semana, en lujo de detalles. Prevaricación. A Jeremías 33, 7, 8 y luego tenemos Ezequiel 37, 21, 23. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer?
33, Jeremiah 33, 7 to 8, and Ezekiel 37, 21 to 23. Dice la palabra del Señor, Jeremías 33, 7, 8. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Amén. Entonces nos habla de unir, de juntar, ¿verdad que sí? A ese pueblo. ¿Qué nos habla Ezequiel